Bienvenidos a un nuevo episodio de R21 Podcast, influenciando vidas hasta lo último de la tierra. Estamos de vuelta con nuestro segundo episodio de R21 Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de identidad de reino. Y la pregunta es, ¿qué se define como reino? Es un territorio o un estado con sus habitantes sujetos a un rey. Cabe la pregunta, ¿quiénes son los habitantes de un reino? Pero primero tiene que haber un rey. Él es la cabeza, el que tiene el control. ¿Sobre quiénes tiene el control? El rey gobierna sobre sus súbditos, habitantes del reino o dominio. En lo natural, en la parte secular, nosotros vemos que a lo largo de los años han existido gobiernos como por ejemplo el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio babilónico. Han existido a lo largo de los 21 siglos reinos naturales. Cada uno de estos reinos trae como consecuencia costumbres, trae leyes, trae territorio, trae un sinfín de conocimientos y de prácticas para culturizar al pueblo. Cada uno de estos reinos se caracterizaban por su tecnología, se caracterizaban por su formación en batalla, cada uno de los soldados, se caracterizaban por sus leyes también, por sus idiomas, se caracterizaban por también la arquitectura que cada uno de estos imperios tuvieron. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca del pueblo de Israel, un pueblo que permaneció esclavizado por cientos de años a través del pueblo de Egipto. Este pueblo israelí se caracterizaba porque formaban bloques, servían a los egipcios, pero Dios llegó y levantó a un profeta, a un hombre llamado Moisés, para libertar al pueblo de Israel. Y qué interesante es que el Señor en su palabra nos dice que lo primero que el pueblo de Israel necesitaba entregarle era un sacrificio. Y nosotros podemos llegar y decir, bueno, ¿y para qué? Si el pueblo de Israel estaba esclavizado, ¿para qué Dios le pide que le entregara un sacrificio? Porque ese era el plan principal, era de ir, entregar un sacrificio y volver. Pero el propósito con esto era que el pueblo de Israel le entregara esa mentalidad de esclavo por una mentalidad realmente de conquistador. Y eso es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros. Nosotros somos engendrados en el Espíritu por el Señor. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19, la palabra de Dios nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Señor anhela que a cada uno de nosotros se nos revele la identidad de reino. El Señor también tiene costumbres, también tiene leyes, entendiendo que el rey en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo somos cada uno de nosotros, formando también parte de ese linaje, de esa identidad de reino que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Cada imperio que se ha establecido aquí en la tierra, cuando un rey establece una ley, cuando establece un mandato, el pueblo inmediatamente obedece por la autoridad que esa persona tiene. Con el Señor ocurre lo mismo. Así como el pueblo, por ejemplo en este caso el griego, el romano, el babilónico, el propio egipcio, cada uno de ellos se comportaban tal y cual como su rey. Cada uno de nosotros fuimos llamados a lo mismo. Nosotros no podemos llegar a aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguir viviendo de la misma forma en la cual el propio sistema ha establecido en esta tierra, en este caso, que son las tinieblas, porque eso es otro punto y es algo muy importante llegar en este capítulo a recalcar, y es que así como hay un reino celestial, un reino de parte de Dios, también hay un reino de oscuridad, la cual es la potestad de las tinieblas. Y nosotros tenemos el deber y tenemos la obligación dada por el Señor de cumplir con cada uno de sus mandatos. Esto no solamente entra los 10 mandamientos, que está muy bien que comencemos desde allí, pero Jesús precisamente él vino para cumplir cada una de las leyes. Los 10 mandamientos se resumen en 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios por sobre todas tus cosas. Entonces, cuando nosotros andemos en la vida caminando, tenemos que entender que nosotros somos parte no de un reino creado por manos humanas, no establecido por el ser humano, sino establecido por el Señor. Somos parte de un reino en el cual nuestra forma de hablar tiene que ser muy distinta a la potestad de las tinieblas, a lo que el sistema de las tinieblas nos dice. Nuestra forma de escuchar, de ver las cosas, de actuar, tenemos que encaminarnos realmente a cumplir con el propósito de establecer el reino de Dios acá en la tierra. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:12, el rey detesta las malas acciones, porque el trono se afirma en la justicia, y esta es la clave de todo reino. Cada uno de los imperios naturales no cumplieron con este requisito, el cual es la justicia, porque cada rey tiene que abogar por su pueblo.
Y solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, fue el único que llegó a cumplir con cada una de estas para el bien de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Nada más y nada menos que con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ya nada más eso fue la mayor muestra de justicia de Dios hacia cada uno de nosotros como pueblo. Como reflexión, la justicia no se alcanza por las obras, sino por la fe. Por eso el pueblo judío no entendió el evangelio, y asimismo cada uno de los reinos aquí en la tierra, ya que al establecer la justicia por mano humana, anulamos la justicia por la fe, consecuencia de no someterse a la misma. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que en él crea tenga abundante justicia. Moisés describe la justicia por la ley: quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero cuando Jesús vino, nos dice: el justo por fe vivirá. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse de todo nuestro material. Síganos en Instagram como R21BDLP y en Facebook como Renovación 21 Valle de la Pascua. Gracias por escuchar R21 Podcast. Para recibir notificaciones de nuevos episodios, síguenos en Facebook Renovación 21 Valle de la Pascua, Instagram R21VDLP. R21 Podcast, influenciando vidas hasta lo último de la tierra.